Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí pendientes, obedientes, ahí conectándose por medio de aquí de esta red social. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. Bueno, Padre bendito, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor, por seguirnos guiando, dirigiendo. Que sea tu sabiduría, Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Por eso disponemos nuestros corazones para entender correctamente y asimismo aplicar a todo lo que tú nos quieras hablar, aplicarlo de una manera correcta. Gracias, mi Señor, y por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras. Gracias, mi Señor, amén y amén. En el título que vamos a ver para esta palabra es cambios. En esta porción bíblica que empezamos, dice que Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios es inmutable. Inmutable es que no cambia, que es perfecto, que no tiene por qué cambiar, no tiene que mejorar. Es perfecto en todo lo que dice, hace y es. Dios es así. Él no necesita renovarse. Él no tiene corrupción. Él es incorruptible. Corrupción es que se daña, que se deteriora, que muere, que es destruido. Y Dios no tiene nada de eso. Amén. Es perfecto. Y es incorruptible, es inmutable. No necesita cambiar nada. Todo lo que Él dice, hace, es perfecto. Amén. Por eso también nos dice en su preciosa palabra, aquí más atrásito en Hebreos 13:8, nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo. No tiene por qué cambiar. No tiene por qué decir, es que me equivoqué en el pasado, me equivoqué en muchas cosas que hice atrás y pues yo he tenido que cambiar esas cosas porque me he equivocado. Hice, actué algunas cosas mal, dije otras que me equivoqué, de las cuales tengo que pedir perdón porque no las quise decir, fue que me dejé llevar. O las dije pensando que estaba bien, pero con el tiempo me di cuenta que eso que yo dije, que escribí en la Biblia, me equivoqué. ¿Te imaginas si Dios nos hablara así? O sea, es un Dios imperfecto. Y Él no es así. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues algunos dicen, pues es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No lo es. Es el mismo. Amén. No cambia. No tiene mudanza ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. No necesitan de transformarse, no necesitan renovarse. Amén. Dios no envejece. Nosotros sí. Pero nosotros, los seres humanos, sí necesitamos cambiar. Por la presencia del pecado en el corazón del ser humano, porque un enemigo vino y trajo esa maldad, esa desobediencia a Dios, que es el pecado, y el pecado corrompe al ser humano. O sea, lo daña, lo destruye y lo lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo vino a rescatarnos de todo eso y hacernos ver que necesitamos cambiar todos. Él nos acepta cuando llegamos a sus pies, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Él nos acepta como llegamos, pero nos acepta como llegamos para transformarnos, porque sabe que estábamos mal.
muy mal. Y pensando que lo que estábamos haciendo estaba bien y resulta que era pecado y que nos estaba aniquilando, destruyendo. Uno de los personajes, o el único personaje, bueno, que es Satanás, es el único que quiere que nosotros no cambiemos. Amén. Y va a procurar meterle al ser humano que no necesita cambiar. ¿Cierto? Y algunas personas van a tener esa ideología. Yo no necesito cambiar, yo soy así y así seré, yo he sido así en el pasado, sigo siendo así, seguiré siendo así. Le guste al que le guste, pero yo no voy a cambiar, dicen algunos. Yo antes de que yo me acuerde, yo fui muy juicioso, muy obediente, yo no he hecho maldad. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Es más, si pudiera volver atrás, haría lo mismo, porque no tengo de qué arrepentir. O sea que es Dios, esa persona. Solo Dios no tiene de qué arrepentirse. Solo Dios no necesita cambiar. ¿Cierto? Solo Dios, si mira hacia atrás, dice, haría lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque no tiene de qué. Porque todo lo que Él hace es perfecto. Pero el ser humano sí necesita cambiar. Y una persona que tenga esa mentalidad de que no necesita cambiar y que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, es que se cree Dios. Es un Dios. Y por eso es muy difícil que pida perdón, que tenga un genuino arrepentimiento. O sea, cuando viene Jesucristo a nuestros corazones, viene arrepentimiento por lo mal que hemos hecho. Pero una persona, ¿yo arrepentirme de qué? ¿Cierto? ¿Pedirle perdón de qué? ¿A qué? ¿A quién? Me tiene que pedir perdón es a mí. Yo pedir perdón. Y son personas que se creen súper, hiper perfectas. No necesitan disculparse con nadie. No necesitan pedirle perdón a nadie. Porque son perfectas. ¿Por quién les ha metido esa ideología? El diablo. El mal. El orgullo. La soberbia. La altivez lleva a la persona a tener esos pensamientos. Que no necesita cambiar. Pero sí, esa persona mira a los demás y dice, usted tiene que cambiar en esto, en esto, en esto, en esto. Uy, usted sí no puede seguir, usted tiene que cambiar. Sí, los demás tienen que cambiar, pero esa persona no. O sea que es Dios. Porque es el único que puede decir eso. Amén. Nadie sobre este planeta Tierra, ningún ser humano, nadie puede decir que no necesita cambiar, que no necesita renovarse. Porque la presencia del pecado en el corazón del hombre que apareció en el jardín del Edén por la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado y todos nacemos con raíces de maldad en nuestros corazones. Todos. Así que todos necesitamos ser salvados de esas raíces de maldad que nos llevan a hacer precisamente el pecado, el mal. Y hacernos creer que no es malo. Por eso se creen perfectos, algunos. Hasta cuando viene el Señor Jesucristo a sus corazones y les muestra todo el mal que han hecho. Y la persona tiene un proceso de arrepentimiento y decir, yo no sabía lo mal que he hecho, no sabía lo mal que estaba. Necesito cambiar. Amén. Y obviamente que en nuestras fuerzas logramos algo, pero es muy mínimo. Necesitamos de un ser poderoso y perfecto, un ser incorruptible, que esté en nuestras vidas para ayudarnos a ser como Él. Amén. Para que ese proceso en nuestro corazón, para que empiece ese proceso de santificación, un proceso donde el mal se empieza a deshacer en nuestros corazones y empezamos nosotros a cambiar.
Amén. El ser humano necesita cambiar. ¿Cuánto lo creemos? La palabra de Dios no necesita ningún cambio. Las diferentes épocas han cambiado, las diferentes generaciones. Todo se ha desarrollado, evolucionado. Pero la palabra de Dios no necesita ningún cambio. Es la misma. Si Él dijo, no cometerás adulterio, hoy permanece esa misma palabra firme. Amén. Porque algunos dicen, no, la Biblia, como todo evolucionó, la Biblia también. Antes eso era pecado, pero hoy en día no. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. No, hoy en día sí se puede. Ah, ya no es pecado. ¿Ven? ¿Y cuántos mandamientos hay en la palabra de Dios que Él nos dice, no fornicarás, huid más bien de la fornicación, huid de la idolatría? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás. O sea, dice, yo no los adoro, los venero. Lo mismo, o casi lo mismo. Pero Dios dice, ni vereres ni adores. Están dando honra a algo que no tiene ninguna vida. Una estatua. Dice, no te harás estatua de ningún hombre o ninguna mujer ni ningún animal, ni te adorarás, ni te postrarás a ellos, para que no te corrompas. Ay, en Deuteronomio 4 nos dice eso, para que no me corrompa. Ni alce los ojos al cielo, ni mires el sol, la luna y las estrellas, y los adores, y les pidas. Como lo es el horóscopo. Es basado en eso. Y tú, ¿qué me dice mi horóscopo? ¿Tú de qué signo eres? No, yo no soy de ningún signo. Yo soy de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque yo no sigo eso. En un tiempo lo seguí. Sino que ahora fui transformado, fui renovado a algo nuevo, poderoso, mejor. Dios lo que está haciendo en mí es mejorándome, renovándome con su presencia en mi corazón. Amén. Pero antes no, estaba totalmente corrompido, dañado, haciendo desde continuo lo malo, pensando que estaba bien. Amén. Sin conocer a Dios, ajeno de quién es Dios. Ahí medio, sí, yo creo que si Dios existe, ahí como por. Pero que conozca a Dios y que conozca su palabra, sus mandamientos. Yo no leía la Biblia para nada. No tenía ningún conocimiento de las Escrituras. Amén. Hasta que llegó el momento de ser confrontado por Dios y el llamado de Dios a mi vida. Y que fui confrontado por Dios y acepté su llamado. Acepté a Jesucristo en mi corazón y entendí que estaba mal. Amén. Lo entendí. Intenté cambiar y no pude. Porque en mis fuerzas, en las fuerzas del ser humano, no se puede. Debe ser con Jesucristo en nuestros corazones. Y entendí que necesitaba cambiar. Lo intenté, pero no pude. Yo le decía a Dios, pero ¿cómo hago para dejar algo que amo? Si amaba el pecado. Si me gustaba y amaba el pecado, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cierto? Además, todo lo que le he invertido, pues también decíamos así con los amigos. Ya le he invertido tanto al traguito, a la cigarrillito, que ¿cómo lo voy a dejar? Ya le he invertido mucho. No. Hablamos con necedad. No sabíamos lo que decíamos. En verdad, hoy en día cuando yo me acuerdo de todo eso, digo, uy, Dios mío, ¿cómo fui de necio? Dios, cómo me hubiera gustado conocerte en esa época. ¿Cierto? Pero el Señor llegó cuando tenía 30 años. Y ahí fue cuando me convertí.
Y ahí fue cuando lo conocí. Y ahí fue donde empezó a operar esos cambios en mi vida. Amén. Y a entender que la palabra de Dios, lo que dice hace más de 2000 años, es la misma para hoy en día. Amén. Los mandamientos de Dios son los mismos hace 2000, 3000, 4000 años que para hoy. Amén. Es lo mismo. Porque Él es inmutable. Su palabra es la misma. En el libro de Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que todo va a terminar, todo va a ser dañado, destruido por el pecado. Pero Dios va a hacer algo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Pero la palabra de Dios, esa no pasará. Esa permanece firme porque es de Dios, proviene de Dios, de la boca de Dios. Lo que Él dijo se hace y permanece. Amén. No hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación, no hay ningún cambio. No es que Él dijo antes esto y después fue que pensó, fue que me equivoqué, fue que yo no sé qué pasaba. Cuando yo escribí eso pensé que estaba como que estresado. Y después cuando me di cuenta, ay, yo como que me equivoqué. Si ustedes tienen razón, eso no es pecado. Ahora sí pueden hacer tranquilamente. Háganlo. Pueden cometer adulterio, pueden tener idolatría, pueden hacer todas esas imágenes, hacer estatuas de hombres, de mujeres y adorarlas y venerarlas. Háganlo. Y Dios dice, le dan más culto a las criaturas que al Creador. Cuando una persona está sin Cristo, corrompido. Y una de las cosas que más nos corrompe es la idolatría. La idolatría es lo que más corrompe al ser humano. Entonces, el diablo lo sabe y los va a meter por allá. ¿Con qué fin? De que no vean, ni oigan, ni entiendan que están mal, que necesitan cambiar, que necesitan arrepentirse precisamente de eso que creen que está bien. Que ahí no están adorando a Dios. Amén. Que eso es falso, que proviene de un enemigo, que está siendo engañoso, que está engañando al mundo entero, pero que Jesucristo vino a rescatarnos de ese engaño, a hacernos ver la realidad, a mostrarnos la verdad. Amén. Y a decirnos, si yo digo esto, lo digo siempre. No es el que Dios me dijo, es que Dios me dijo antes que no, pero ahora me dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces ese no es Dios. El ser humano es así, que primero es una cosa, después dice otra, después como que se piensa bien, no, sí yo te he dicho que no, pero ahora bueno, sí. Es que le pedí a mi mamá mi papá que si me dejaban ir a esa fiesta, a esa rumba. Y me dijeron que no. Pero después lo pensaron y me dijeron, oiga, ¿sabe que pues que sí, mi mamá, pensándolo bien, sí, vaya? ¿Creen que Dios es así? Que dice primero no y después sí. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque de lo que es más de esto, del mal procede. El ser humano sí se equivoca, sí cambia de opinión constantemente. Dice una cosa y hace otra. Pero Dios no es así. Lo que Él dice, lo hace. Amén. Y lo que Él dice no tiene sombra de variación, es inmutable, no cambia nunca. Permanece firme por todas las generaciones hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. En todos los tiempos, en todas las épocas, la palabra de Dios sigue y permanecerá firme. Amén. Solo que hay algunos que quieren pervertirla, solo que hay algunos que quieren decir que ya cambió. Pero no, son personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no tienen el Espíritu de Dios, sino espíritus de error que hacen, lo que hacen es engañar a los demás. Y hacen seguir doctrinas falsas y hacen que otros sigan doctrinas erróneas. Y solo el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios es el único que puede venir a nuestras vidas y guiarnos a la verdad. Porque Él es la verdad. ¿Quién? Jesucristo. Ninguna denominación religiosa, ningún ser humano es la verdad. ¿Es quién?
Jesucristo y su Santo Espíritu. Y el que tiene a Jesucristo, el ser humano que reciba a Jesucristo y al Espíritu de Dios, va a ser guiado a la verdad. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos porque no lo somos. Necesitamos ser perfeccionados por el perfecto. Necesitamos ser renovados por nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser transformados y necesitamos cambiar no solo en algunas cosas, sino en absolutamente todo. Algunos dicen, yo no creo, de pronto por ahí en alguito, en alguna cosa. No, Dios dice, quiero transformarte totalmente. Amén. Pero no dice que Dios nos acepta tal y como somos. Te acepta para que llegues a Él. Pero cuando llegas a Él, Él te dice, necesitas un cambio porque te estás destruyendo. Y por amor me transforma, por amor me cambia totalmente, pero voluntariamente. Si yo le digo que no, Él no lo va a hacer. Amén. Porque si nos obligara a todos nos transformaría y no había pecado. ¿Cierto? Sí, solo aquel que realmente quiere ser transformado y quiere un cambio genuino en su mente y en su corazón y en su vida, en su modo de actuar y de hablar. Porque hasta cuando hablábamos mal, con groserías, con mentiras, con maltratando a los demás con nuestras palabras. A algunos se les pega la palabrita hola ma, esa palabra que a cada rato es. Y otro es, ay, tan bobo, ay, tan bobo, tan bobo, tan bobo. Y solo es que bobo, 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 o menso. En fin, y hay otras expresiones que ni para qué digo. Y Dios dice, necesitas cambiar eso. Necesitas hablar diferente. Ah, yo soy así y yo no voy a cambiar. Entonces eres Dios, que no necesita cambiar. Es el único que no necesita cambiar, es Dios. Y cuando una persona dice que no necesita cambiar, es porque está engañada totalmente por el mal, por el enemigo. Hay soberbia, hay arrogancia en esa persona. Amén. Porque tal vez les ha tocado duro en la vida y que como les tocó duro y pasaron todo y entonces como están así, ellos al contrario, he sufrido mucho y no me arrepiento de nada de lo que hice atrás. O sea, que usted no necesita cambiar absolutamente nada. Entonces el diablo allá feliz. ¿Sabe quién quiere que nosotros que no cambiemos y que permanezcamos como estamos? El diablo. Porque sabe que si estamos así, nos va a llevar a un sitio donde él quiere que estemos. Y se llama ganar almas. ¿Se ganan almas para el cielo o para el infierno? Y el diablo nos quiere llevar es para allá, para abajo. Yo no soy de abajo, yo soy de dónde. ¿De dónde somos todos nosotros? Diga, yo soy de arriba, yo soy del cielo. Amén. Por eso el Señor dice, aquí en esta tierra, vivirás en esta tierra, estarás en esta tierra, pero no eres de esta tierra, eres celestial. Porque traías la imagen del terrenal que es de Adán y con pecado. Pero cuando crees en Jesucristo y lo recibes en tu corazón, empiezas a traer la imagen del celestial, el que ya fue obediente en todo hasta la muerte. Amén. El que fue perfecto, que no ni siquiera se halló engaño en su boca. Amén. Por eso necesitamos entender que estoy en esta tierra, pero no soy terrenal. Entonces, ¿usted qué es? ¿De Marte? ¿Júpiter? ¿De qué? ¿Es marciano? ¿Qué es usted? No, soy del cielo, del reino de los cielos. Amén. ¿Y por qué usted dice eso? Porque Dios transformó mi manera de pensar. Y mire lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 5 al 11. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Terrenal. ¿Sí? Fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Gloria a Dios. O sea, si Jesucristo está en mí, lo tengo todo. Él es mi todo. Y Él es el que me va a mostrar lo terrenal que había en mí, la imagen que traía del terrenal del pecado, las raíces de maldad que había en mi corazón y que necesitabas transformar. Aquella persona que dice, yo no necesito cambiar, yo no necesito, yo soy así, seguiré siendo así y me moriré así. Pues entonces el diablo se lo va a llevar a usted para un infierno. Y cuando esté en el infierno digo, pero perdóname, yo no sabía, no entendía. Ya no hay vuelta atrás. Mientras estés vivo, mientras estés aquí, tienes la oportunidad de creer en Jesucristo y salvarte y renovarte. Y dejar ese soberbia, ese orgullo de creer que no necesitas cambiar. Porque hay algunos que no les gusta ni siquiera que les digan qué es lo que tienen que hacer. Les hablan algo, a mí no me diga, a mí no me venga a decir qué es lo que tengo, yo ya estoy muy grande, yo no... O sea, que esa persona no puede someterse a ninguna autoridad porque no les pueden decir nada. Porque no aceptan nada. Ellos lo hacen todo perfecto. Ellos son perfectos. Hasta que viene Jesucristo y les hace ver que necesitan ser transformados. Que necesitan cambiar, dejar lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, todo esto, la avaricia, que es toda idolatría. Dejar la ira, el enojo, la blasfemia, las malas palabras. Y dejar la mentira. No mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre. Entonces algunos que predican que sí se puede mentir, no le creas. Es el mismo diablo. Porque Satanás es el padre de la mentira. Amén. Digamos siempre la verdad. Digámonos siempre la verdad. Es que yo le mentí porque le tenía una sorpresa. Entonces me tocó decirle mentiras para darle la sorpresa. Así se dañe la sorpresa. Di la verdad. Amén. Digamos siempre la verdad. ¿Por qué? Porque yo ya me despojé de ese viejo hombre, lleno de mentira, de pecado, de maldad, donde estaba lo terrenal, donde estaba el pecado y la maldad, pero ahora ya no, ahora tengo al celestial. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. ¿Cuál el celestial? Lo celestial. El que cree en Jesucristo es el que viene del cielo. Que vino el del cielo, vino y se hizo como uno de nosotros y murió para salvarnos. Y el que cree en el celestial y lo recibe en su corazón, Dios le dice, hijo mío, no eres de este mundo, eres del cielo y eres mi hijo. Amén, porque creyó en Jesucristo. Es de Cristo. Amén. Y el que cree en Cristo y es de Cristo, Dios le dice, eres mi hijo. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que han creído en Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario y lo que hizo por mí, que murió y resucitó y que quiere estar en mi corazón para renovarme y transformarme, entonces esa persona es hijo de Dios y es del cielo celestial. Por eso a los que vamos para el cielo, dice la palabra de Dios que allá no podemos entrar en pecado ni en maldad. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. En santidad. Por eso necesitamos de alguien que nos transforme y nos lleve hacia el bien. ¿Quién?
nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu dentro de nosotros. Cuando tú creíste a Jesucristo y lo recibiste en tu corazón, también el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nos guía a la verdad y nos hace un proceso maravilloso que es que nos convence de pecado. Diga, yo no puedo convencer a nadie de pecado, pero el Espíritu de Dios sí. Y si el Espíritu de Dios está hablando por mí, entonces tú puedes ser convencido. Pero realmente el que te está convenciendo no soy yo, sino el Espíritu de Dios que está hablando a través de mí. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios es el que convence y hace que la persona se redarguya, se arrepienta, entra en un proceso de arrepentimiento, de dolor por haber fallado a Dios, de dolor porque no entendía que lo que estaba haciendo era malo y que me estaba autodestruyendo. Y empieza a pedir perdón genuino a Dios y se aparta totalmente de eso. Nunca más vuelve a eso. Amén. ¿Por qué? Porque fue revestido de un nuevo hombre. Uno conforme a la imagen de Dios. Uno en que Dios lo está renovando continuamente. Lo está perfeccionando. Amén. Un proceso que empieza Dios y que va a terminar hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Eso se llama un proceso de perfeccionamiento, que está en el libro de Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga, estoy siendo perfeccionado. Antes estaba corrompido. Porque ¿sabe que el que comete adulterio corrompe su alma? ¿Cómo hace el diablo para que las personas se corrompan cada vez más? O sea, se dañen cada vez más. El mal venga y se meta cada vez más en las personas. Fornicación. Cuando fornican, el mal se pasa del uno al otro. Las maldiciones, las ataduras, las enfermedades. Todo se pasa, todo lo malo. Cuando nos casamos, cuando recibimos la bendición de Dios y nos unimos sexualmente, recibimos solo bendición, solo se pasa en lo bueno. Amén. Pero en fornicación, no. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Usted no necesita cambiar eso, ¿para qué? Usted siga tranquilo, que eso es amor. Y el diablo va a estar ahí tratando de engañar o tratando de querer que no cambiemos. Hasta hacer ver que esos pastores fanáticos, falsos, mire todo lo que prohíben. Y hacen ver que el pastor o el que está predicando es el malo. Así es el diablo. Hace ver el mal, hace ver el bien como el mal. Y el mal como el bien. No creas a eso. Y empieza a creerle es a Dios. Apártate de maldad. Déjalo terrenal y revístete del nuevo hombre. Despójate de ese viejo hombre viciado, de ese viejo hombre lleno de pecado y de maldad, en que no podía cambiar y que se deleitaba en el pecado. Ahora revístete del nuevo con Jesucristo. Cuando abres tu corazón a Jesucristo viene ese proceso donde me arrepiento y viene el temor de Dios y donde empiezo a aborrecer el pecado, el mal. Ese que amaba antes, ahora lo empiezo a aborrecer. Por eso una persona cuando ya es renovada ya no va a ver pornografía. ¿Por qué no ve pornografía? Porque ya no lo ve como correcto. Amén. O si no, lo seguiría viendo. Porque, me parece bien, a mí no me ha pasado nada con ver eso. No, está más corrompida su mente, su entendimiento, que no le hace comprender que está mal. Y el diablo feliz porque sabe que esa persona se la va a llevar para un sitio donde Dios no quiere que nos lleve a nadie allá. Amén. Ay, ¿qué? Me van a asustar ahora con eso. ¿Usted cree que me va a asustar con eso, pastor? No, yo no estoy predicando para asustar. Estoy predicando la verdad. Cómo hay un enemigo que te quiere engañar. Cómo hay un enemigo que quiere que tú no cambies. Y que hasta digas, no puedo cambiar.
Digan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede con Cristo. Y cuando yo decido o entiendo que necesito un cambio, viene una decisión en mi vida. Todo es de decisión. Decido cambiar. Y sé que con la única persona que lo lograré es con Jesucristo. ¿A eso me pasó a mí? Yo me di cuenta que estaba re mal. Pero ¿cómo iba a dejar eso que amaba? Pero sabía que me estaba destruyendo. ¿Cómo hago? Y lo único que hice fue clamarle a Dios, te suplico, ayúdame, por favor. No sé cómo hacer. He intentado, pero no he podido. Hasta que Dios me escuchó, me hablaron de Jesucristo, lo recibí en mi corazón y con Cristo en mi corazón todo cambió. Ahí sí pude. Y fue fácil dejar el pecado. ¿Cuántos decimos amén? Diga, con Cristo es fácil. Sin Cristo es tortuoso. Sin Cristo es una tortura continua dejar el pecado. Se sufre la persona por dejar el pecado. Es como un adicto a la droga. Cuando no tiene la droga, suda, tiembla. Se desespera por ir a buscarla. Lo mismo. Así es un adicto al pecado. Cuando no peca, está ahí, que no puede, desesperado, con un geniecito, insultando a todos. ¿Sí? Y siente que se va a morir. ¿O no? Hasta que viene alguien a salvarnos. ¿Quién se compadecerá de nosotros? ¿Quién nos podrá salvar? Jesucristo nuestro Señor. Vino a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vino a rescatarnos y cuando lo entendemos, esta predicación la vas a entender y la vas a amar. De lo contrario vas a bostezar. Cambien eso, quiten esa vaina que yo no quiero escuchar más eso. ¿Sí? Pero los que empezamos a entender, nos gusta. Empezamos a decir, sí, entiendo, comprendo y voy a cambiar. Tomo la decisión de cambiar. Haré todo lo posible humanamente. Pero si obviamente que no sé que humanamente no podré, necesito de Jesucristo. Y ahí es donde entra mi fe en Jesucristo. Ahí es donde lo dejo renovar mi vida. Ahí es donde empieza a moverse todo y donde Jesucristo empieza a perfeccionarme. Quiere decir es que una vez que viene Cristo, no vas a ser perfecto de una vez. Amén. Viene un proceso donde se nota que vas mejorando, que no eres el mismo de atrás. Todos se van a dar cuenta cómo ha cambiado. Oiga, nos felicitan. Oh, al principio tal vez se burlan, pero después nos felicitan. Y lo felicito porque usted iba muy mal. A mí me llegaron a decir eso. Usted iba re mal. Pensamos que usted ya no tenía remedio. Y Jesucristo me rescató. Amén. Me tendió la mano. Jesucristo fue el que me libertó. Hasta el día de hoy nunca he vuelto atrás. No he vuelto al pecado. Ni espero volver nunca al pecado. Porque cuando Jesucristo transforma, lo que Él da es una dádiva. Y es un don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y cuando Él dice, yo te voy a transformar, Él, no mi fuerza de voluntad, se verá la perfección. ¿Cuánto lo creemos? Se ve que fue el Señor. Y no esas pequeñas personas que cuando van a una iglesia y que tiemblan y lloran y se tiran y convulsionan y después salen a hacer lo mismo. Hasta algunos profetizan y hacen y después uno los ve iguales. La verdadera presencia de Cristo y del Espíritu de Dios en nuestras vidas es mi transformación, es mi cambio hacia el bien. Amén. De lo contrario, no. Son puras emociones, puras cosas que la persona sintió, que Dios me tocó. Y si Dios lo tocó, entonces se va a ver un cambio en tu vida.
Se va a ver que ya no va a cometer adulterio. Vas a dejar esa mujer con la que estás, que no es tu esposa. Vas a dejar ese hombre que no es tu esposo. Y vas a volver con la que es. Amén. Eso es cambio. Vas a dejar de mentir. Ya no te van a salir malas palabras, sino palabras de bendición. Amén. Si te enojas, ya no rompes, ya no golpeas y ya no dices groserías a los demás. Se te nota el enojo, pero ya no pecas. Amén. ¿Cuándo decimos amén? De lo contrario, somos transformados por el Señor. Y ese proceso dura toda la vida. Por eso nos dice también en 2 Corintios 4:16. Dice así. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este hombre se va desgastando, ¿por qué? Porque nosotros físicamente sí tenemos cambios, porque nacimos bebés, empezamos a crecer a niños, adolescentes y jóvenes, luego adultos, luego la vejez, luego la muerte. Y de que pasé de niño, de bebé a viejito, un cambio fuerte, ¿no? Verán, donde se envejece la persona. Y muere. Amén. Pero con Dios, ese proceso, aunque por fuera se está deteriorando, por dentro, o sea, en mi alma, se va renovando día tras día. O sea, lo que quiere decir es que como se volvió viejito, se volvió chocho, cansón, imprudente, ¿cierto? Y tiene la excusa, es porque es viejito, que está así de imprudente y de chocho y de... Yo no estoy hablando de demencia senil. Estoy hablando de una persona que puede, por la edad, decir que se está comportando así, por la edad, y sin demencia senil. ¿Y usted está comportándose así? No venga a decirme eso. Si yo me estoy renovando día tras día, entre más edad tengo, mejor soy por dentro. ¿Cuánto lo creemos? Más me perfecciono hasta el punto que a la vejez, cuando llegamos a la vejez, vienen a buscarnos porque dice, esta persona tiene experiencia, tiene mucha sabiduría, sus consejos son buenos. Y no a este cuchito que es bien cansón y bien todo amargado y viejito verde. ¿Cierto? No, el mundo dice que así pasa, pero con Cristo es diferente. ¿Cuántos decimos amén? Hasta el último día de mi vida tendré la sabiduría de Dios en mí. Hasta el último día de mi vida predicaré la palabra de Dios conforme a su dirección y a su voluntad. Si es que Él nos llena ahorita y nos lleva a todos, ¿no? Amén. Pero eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Siempre hasta el último momento tener cordura y llevar siempre buenos consejos. Amén. Pero con Cristo. Sin Cristo eso no. Pero con Cristo todo es posible. Que sí se notará el desgaste de mi cuerpo exterior, pero en mi interior no. Amén. Y pues a veces pues uno quisiera que también el exterior se renovara, ¿no? Pero Dios dice no. Cuando yo venga por la iglesia, cuando yo venga por cada uno de ustedes, va a ser diferente. Ahí sí voy a renovar tu cuerpo. Va a haber una renovación porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados totalmente cuando venga el Señor Jesucristo. A cuerpos gloriosos, donde seremos incorruptibles e inmortales. Imagínense, incorruptibles e inmortales.
Uy, eso es lo que queremos, ¿no? Y para estar ¿en dónde? En el cielo con Dios, en el reino de los cielos con Él, con nuestro Señor Jesucristo, en las bodas primero del Cordero. Amén. ¡Qué hermoso! Los que vamos a estar allá. ¿Y quiénes vamos a estar allá? Los que hemos renovado nuestras vidas. Hemos dejado que Cristo nos cambie totalmente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho nueva. Digan todo. Yo necesito cambiar totalmente. Dios dice, hijo, yo necesito cambiar de todo. No, totalmente no. Solo esto y esto, déjamelo aquí quietico. Entonces Dios dice, entonces no puedo hacerlo. O te cambio totalmente o no. Porque un poquito que yo deje de maldad, de levadura, leuda toda la masa. ¿Entiendes, hijo? Necesitas un cambio total. Total. Se pasa lo viejo, lo terrenal, lo diabólico, lo pecaminoso, y empieza lo nuevo, lo de Dios, la verdad y la santidad y la obediencia a Él. Amén. Y pasamos a la inmortalidad y a la incorrupción. Nos volvemos incorruptibles. El enemigo va a procurar otra vez que volvamos atrás y pequemos, pero digan, ahora tengo al incorruptible dentro de mí. Amén. Por eso en el libro de 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario esto, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con Cristo. El incorruptible, digan, el incorruptible está en mí. Por eso he tenido esa transformación. Por eso he tenido ese cambio. Por eso no he vuelto atrás. Por eso el diablo me ha tentado y ha querido que vuelva atrás y no he vuelto atrás porque el incorruptible está en mí. Esto que era corruptible, Jesucristo vino, el incorruptible, a mi vida y empezó a transformarla. Amén. Y esto que era mortal, ahora lo vuelve inmortal. Cuando venga Él, por segunda vez, eso va a pasar. Una transformación total. Cuerpos gloriosos, donde no vamos a morir, donde vamos a ser inmortales y vamos a ser personas incorruptibles. Totalmente. Mientras estemos acá, hay un enemigo que nos va a tentar y moleste a tratarnos de hacer otra vez que metamos el pecado y la maldad en nuestros corazones y nos corrompamos nuevamente y que vuelva. El enemigo va a querer eso. Pero si tenemos al incorruptible, siempre vamos a resistir al diablo y vamos a decirle, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. En la palabra, no cometerás adulterio, porque escrito está, huid de la idolatría, porque escrito está, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada de tu prójimo. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Porque escrito está, no os mintáis los unos a los otros, sino hablad verdad con los demás. Escrito está. Entonces yo voy a hablar es verdad, pero una verdad cruel, no una verdad dicha con odio, sino una verdad con el amor de Dios. Amén. Con ese amor perfecto también. Entonces ahí es donde vemos el cambio, un cambio en nuestra vida y una transformación donde vamos, nuevamente digo, perfeccionándonos. Perfección. No quiere decir que una persona que empezó puede que el enemigo logre de pronto hacerlo caer en algo. Porque antes el enemigo lo que hacía que las personas practicaran el pecado. Practicar quiere decir es que todos los días lo hace y se recrea en eso. Pero ahora con Cristo ya no. Y si llegó a caer en algo, se arrepiente, pide perdón y nunca más lo vuelve a hacer. Amén. ¿Cuánto lo creemos? No practica. Como le pasó al rey David. El rey David todo lo que hizo porque se apartó un poquito de Dios. Pero él se arrepintió
y pidió perdón y Dios lo perdonó. Aunque vinieron consecuencias a su vida, pero eso, amén. Y Dios te dice hoy, necesitas cambiar. ¿Me dejas cambiarte? ¿Tomas la decisión de cambiar y que yo te cambie? Dice el Señor Jesucristo. Déjame o déjate cambiar por el Señor. Reconoce que necesitas cambiar totalmente. De lo contrario, habrá orgullo, altivez y una guianza del mal en tu vida. No dejes que el mal te siga dañando. Deja que el bien, que Jesucristo te renueve y te transforme a la imagen de Él. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por tu preciosa palabra que nos has dado en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque hoy reconocemos, como siempre, que necesitamos de ti, que dependemos de ti para nuestra transformación, para nuestro cambio. Que si nos apartamos de ti, volveremos atrás. Por eso necesitamos estar en oración contigo todos los días, pero con una oración guiada por el Espíritu Santo. Leer tu palabra todos los días, pero guiados por el Espíritu Santo. Estar siempre contigo, buscándote todos los días para no volver atrás nunca. Y estar siempre revestidos del nuevo hombre y despojándonos del antiguo, siendo perfeccionados por nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Así que los que crean, repitan conmigo, y los que quieran un cambio total en su vida, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por lo que me has hablado. Entiendo que necesito cambiar. Necesito de ti, Señor Jesucristo. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi ser, para que saques de mí todo aquello que me trae destrucción, toda esa corrupción que hay en mí por el pecado. Te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, mi Señor Jesucristo, por renovarme, por transformarme, por revestirme de ese nuevo hombre de santidad y de obediencia a ti. Hoy decido cambiar, decido renovarme contigo, Señor Jesucristo. Decido dejar que tú me renueves. Así me duela en algunas cosas, pero decido, Señor, hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Te doy el permiso. Voluntariamente me entrego a ti, Señor Jesucristo. Comprendo que en ti solo hay salvación y que en ti solo hay renovación a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mis. Así que levanten las manos todos y reciban esos cambios, esa renovación que tal vez ustedes no han podido hacer, pero que ahora conmigo, dice el Señor Jesucristo, van a ver esa transformación, ese cambio, por buscarme de todo corazón, por creer en mí, por dejarme obrar en sus corazones. Así que reciban esa renovación, ese nuevo hombre, esa renovación en todas las áreas de su vida. Ahora, porque han decidido cambiar, reciban ese cambio para bien, para la gloria de Dios, porque lo que yo hago, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo que Él da y lo que Él hace es perfecto y te va a transformar, y esa transformación va a durar toda la vida, te dice el Señor. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús para cambiar. Para cambiar. No mires a los demás, mírate a ti mismo y deja que Dios te cambie. Y recibe ese cambio ahora total en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén.